Buenas tardes, profesor. A continuación se va a presentar el algoritmo para encontrar el punto más óptimo de una función univariante mediante el método de Newton. Se tiene que dar un punto x en el dominio de la función, un escalar t mayor a cero y una cota de error mayor a cero. Se puede repetir una serie de pasos hasta que se cumpla una condición en específico. Indagando los pasos a seguir para realizar el algoritmo, se tiene que el primer paso del ciclo para el cálculo de xn más 1, como xn menos t multiplicado por la matriz hessiana de xn elevado a menos 1 y multiplicado a la gradiente de x. Posteriormente se verifica si la norma de la gradiente de xn más 1 es menor a la norma del gradiente de xn. En caso de que se cumpla la condición, se hace el cálculo de g0 como la norma de la gradiente de xn. Luego se hace el cálculo que g0' como el negativo de la división entre la norma del gradiente xn con la norma de la resta entre la gradiente de xn más 1 y la gradiente de xn. Tras eso se calcula que g1 como la norma de la gradiente de xn más 1 y se consigue t' con el máximo entre la división de menos g0' con el doble de g1 menos g0' comparado con 0,1. El último paso es calcular que xn más 1 como la multiplicación de xn con 1 menos t' sumando con t' por xn más 1. Estos pasos se realizarán hasta que la norma de xn más 1 xn sea menor al error definido anteriormente. Con todo eso, se debe implementar un algoritmo que siga estos mismos pasos, pero solamente la función es univariante. Pasando a la explicación del algoritmo realizado, primero se van a importar las librerías a utilizar para solucionar el problema en cuestión. Las dos librerías que se van a usar son SymPy y NumPy. SymPy se va a usar dentro del código para hacer el cálculo de la derivada de una función en particular, ya sea la original o una derivada. NumPy se va a usar únicamente para hacer el cálculo de la norma dentro del ciclo que se va a mostrar posteriormente. La primera función definida dentro del código es la que evaluará la función respecto a la variable x, retornando así la función con su respectivo valor. La segunda función definida es la que hará el cálculo de la derivada con el uso de la librería SymPy. Aquí simplemente se hace uso de diff con la función y la variable a la cual se está derivando. La tercera y más densa función es la función que realizará todos los cálculos respectivos con el método de Newton. Esta función recibirá como parámetros el valor de xn, la primera y segunda derivada y el error definido por el usuario. Se va a hacer que el ciclo sea verdadero en todo momento, hasta que se cumpla la condición descrita anteriormente, la cual es que la norma de xn más 1 menos xn sea menor al error. Cuando esto ocurra, se utiliza break para romper el ciclo y retornar los valores de xn y xn más 1. Antes de comenzar con el paso respectivo de la condición if, se definen en cada ciclo la gradiente de xn, la matriz hessiana de xn, el valor de xn más 1 y la gradiente de xn más 1. Esto es necesario ya que los valores de xn y xn más 1 irán cambiando a medida que se va iterando dentro del ciclo, por lo que las gradientes y la matriz hessiana deben ser calculadas nuevamente. Se utiliza numpy.linalg.norm para poder utilizar la norma de las gradientes dentro del condicional if. Asimismo, se va a utilizar posteriormente en gran parte de los cálculos que vienen después. Tras la verificación de la condición, se hace el cálculo de G0, G0', G1, T' y xn más 1. Todo esto se hace replicando el método descrito anteriormente, pero transcrito al lenguaje de programación Python. Para el cálculo de T' se hace uso de max incluido dentro de Python. Cabe mencionar que para actualizar el valor de xn y poder calcular xn más 1, luego de haber hecho los pasos del método de Newton y no se cumple la condición para terminar el ciclo, se iguala xn a xn más 1
para poder hacer el cálculo del nuevo xn más 1. En caso de que se cumpla la condición para terminar el ciclo, se va a retornar los valores de xn y xn más 1 para su posterior uso. A continuación se definen las variables simbólicas, las cuales son utilizadas para el cálculo de la primera y segunda derivada respecto a x. Esto se hace con el uso de la librería SIMPy. Luego le van a definir todas las variables necesarias con un input, haciendo que el usuario defina las variables que se van a utilizar para mostrar la solución. Estas variables son la función, el valor de xn, t y el error. Después se define las variables que almacenan la derivada respecto a x, gracias al uso de la función respectiva mencionada anteriormente, la cual es derivada. Con todo esto se puede comenzar a utilizar la función para el uso del método Newton, con la variable res. Como se puede observar, recibirá como parámetros las variables definidas anteriormente. Una vez conseguido el punto óptimo, se mostrará por pantalla el valor de xn y el valor de xn más 1. Para comprobar el funcionamiento del algoritmo se va a realizar que la función 2 por x elevado a 3 con un valor inicial de x5, t como 0,01 y un error de 0,05. Y como se puede observar en el resultado final, el valor de xn y xn más 1 difiere ligeramente, que es un punto óptimo obtenido por el método Newton.